porque la metástasis se piensa que es que una célula tumoral sale de su nicho. Cometí 2 errores consecutivos que yo descubrí por casualidad, entre comillas, un, un mecanismo muy interesante del sistema inmunológico, de las defensas humanas, que aguanté un año porque lograr detener, hacerlo crónico y detener fundamentalmente la Realmente nací en Matanzas, pero nací. O sea, si mi madre me parió en Matanzas. E inmediatamente me llevaron a vivir a Jovellanos, que es donde yo soy, ¿no? Jovellanos es un pueblecito pequeño de la geografía perdida cubana, que tiene lo malo de una ciudad, entre comillas, y un pueblo también, entre comillas. Es decir, no tiene lo lindo de lo rural, ni tampoco tiene lo interesante de una ciudad, ¿no? Y ahí crecí yo fui un chico bastante con muchas inquietudes, o sea, de hecho tenía un laboratorio en el cobertizo de mi casa y un telescopio en la azotea de la misma, ¿no? Entonces esa un poco es mi infancia. Mi infancia fue de muchos sueños, de, de saber que mi sitio no era aquel. Fíjate que cuando aquí yo no estoy hablando de ideología, o sea, como un niño tan pequeñito no tenía ideología. Y más yo nací en el seno de una familia más que comunista, fidelista. Pero sin embargo tenía muy claro que mi sitio estaba en otro lugar, porque mi sitio tenía que ser un sitio donde la ciencia fuera un orgullo. Bueno, de alguna manera mi referente empezó a ser Madame Curie desde muy pequeño, porque fue el primer librito que leí de como unos 4 años, algo así. Mi madre me enseñó a leer muy pequeñito y me leí una biografía de Madame Curie, y a partir de ese momento dije que quería ser físico nuclear, tal cual, sin saber yo exactamente lo que quería hacer aquello, pero era como arrancar secretos a la naturaleza, los secretos más incógnitos, ¿no? Y con eso me quedé y bueno, finalmente estudié física nuclear. Y esa es mi primera carrera, pero yo estando ya en la universidad se cae el campo socialista, se cae el muro de Berlín, etcétera, etcétera, afortunadamente, pero bueno, para mí fue una especie de desgracia, porque el futuro nuclear de Cuba se cayó con aquel muro, ¿no? Entonces yo estaba en segundo año de la carrera, creo que sí, y ya que yo se desvaneció, yo sabía entonces que mi futuro estaba o en dar clases o dedicarme a la informática, que tampoco era mi gran anhelo. Yo quería ser científico, yo quería... Bueno, todo empezó primero porque hice el doctorado, un doctorado express, es decir, mis compañeros aquí no se lo podían creer. Yo era un poco mayor que ellos, que todos los que estaban conmigo haciendo doctorado, pero mientras tanto que ellos lo hacían en 5, como mucho 4 años, yo lo hice en 1 año y medio. O sea, de hecho, no me tuve que esperar unos 6 meses para leer la tesis porque no me permitían que lo leyera tan rápido, ¿no? Entonces, bueno, mi tesis de doctorado fue fantástica. Yo descubrí por casualidad, entre comillas, un mecanismo muy interesante del sistema inmunológico, de las defensas humanas, que es cuando se frenan frente a un estímulo determinado, ¿no? Se pasa, que es una especie de memoria del sistema inmune, del sistema de defensa, y eso lo descubrí en mi doctorado por pura casualidad y porque soy súper meticuloso, es decir, cometí 2 errores consecutivos de manipulación en un experimento, y en vez de desechar el experimento, lo que hice fue mirar en la libreta qué había anotado y calcularlo todo durante todo un fin de semana. Eso me di cuenta que había hecho bien, que simplemente me había equivocado en 2 cosas, y que esas 2 cosas llevaban a un fenómeno súper extraño. Me metí estudiando el fenómeno 3 meses sin decirle nada a nadie, y cuando ya lo tenía muy caracterizado, fui a mi director de tesis y le dije, mira lo que tengo y mira todo lo que he resuelto. Inmediatamente me dijo que cambiara el tema de tesis, que ese tema de tesis fuera lo que el anterior lo desechara, y empecé por ahí.
Y de hecho tuvo la amabilidad que después que yo terminé mi doctorado en eso, me dijo, ese tema es tuyo, te lo puedes llevar a donde tú quieras porque el autor fuiste tú. Esto me hizo terminar el doctorado con muy buen prestigio, entonces inmediatamente tenía ofertas en Inglaterra, tenía ofertas en Estados Unidos y en Alemania. Me interesó mucho más las alemanas porque me fui al Max Planck de Freiburg, que es como uno de los grandes centros de investigaciones mundiales. Además, el jefe era un premio Nobel, el jefe grande en un premio Nobel. Pero Alemania no me gustó. Alemania como país, después de vivir en Madrid es muy difícil vivir en otro lugar. Y estaba en Freiburg, que era un sitio muy científico, pero poco iluminado, digamos, ¿no? Aguanté un año porque no podía, ¿no? Me regresé a España y de España entonces tuve otra oferta para hacer España un centro de investigaciones, pero tuve otra oferta inmediatamente a Providence, una Ivy League, la Brown University en Rhode Island, y allí hice un trabajo bastante interesante siguiendo un poco la estela de lo que había hecho y que me permitió volver a España con un puesto ya fijo, ¿no? Un puesto ya de investigador. Todo se remonta a aquel experimento en el cual me había metido la pata 2 veces. Y yo en ese momento descubrí un mecanismo por el cual las defensas dejaban de defendernos. Claro, aquello era el contexto de las infecciones, pero ya te has dado cuenta que yo pude cambiar de la física nuclear a la bioquímica de proteína, a la química, bioquímica de proteína, a la inmunología con una facilidad enorme. Pues cambiar de llevar ese mecanismo de las infecciones a los tumores tampoco me fue una cosa tan extremadamente difícil, porque nunca he creído en los compartimientos estancos. Es decir, nunca me he creído o sea, que si naciste en un sitio, tengas que quedarte ahí. Si eres algo, tienes solamente suscribirte a ese algo. Y a mí siempre me gusta crear y me gusta pensar en amplio y hacia arriba, ¿no? Y eso fue lo que pasó o sea, con el cáncer. O sea, aquel mecanismo que yo había descrito en infecciones y que había descrito en algo que se llama sepsis, pues me pareció que se podía perfectamente llevar al cáncer. Y entonces vino una cosa muy interesante, que es el momento en que me doy cuenta por un experimento también que no tenía nada que ver con lo que estaba así, con lo que después hice, donde vi que unas células se unía a otra. No se la comía, sino se unía, ¿no? De hecho, hay una anécdota que es cierta también, que viendo el lago de los cisnes en el Teatro Real, eh, me percaté que realmente eso podía hacer, ¿no? O sea, en el lago de los cisnes, como buen cubano soy valetómano. Entonces, en el lago de los cisnes, en el segundo acto, en un momento determinado, Odette y el príncipe Sigfrido, que son dos entes muy diferentes, que tienen dos propósitos muy diferentes. Una es quiere ser princesa, volver a ser princesa, y el otro pues nada, ligar con una chica en una noche. Al abrazarse crean un ente diferente que puede luchar contra algo totalmente diferente, ¿no? Que es luchar contra el hechizo de aquella chica, de aquella princesa hechizada, ¿no? Pues en ese momento me di cuenta yo, bueno, pues esas dos cosas uniéndose probablemente expliquen lo que nadie sabe cómo funciona, que es la metástasis. Porque la metástasis se piensa que es que una célula tumoral sale de su nicho y va a otro lugar y prenden, colonizan otro sitio. Pero eso físicamente es difícil que ocurra, ¿no? Es más fácil que vaya camuflada, es decir, que el tumor vaya camuflado dentro, como si fuera un caballo de Troya, dentro de algo que le dé como una especie de cobertura de defensa, es decir, sea como un malo con una cascasa de bueno, ¿no? Yo espero verlo yo, que se pueda volver crónico. Sueño con hacer eso. Tener el premio Nobel o no con eso, me da igual, pero quiero hacerlo. Es uno de mis propósitos vitales. Lograr detener, hacerlo crónico y detener fundamentalmente la metástasis.